En un pequeño pueblo de la provincia de León, llamado Villalba del Río, vivía Carmen Esteban, una mujer que parecía haber recibido un regalo del destino, como si alguien desde arriba hubiera cuidado cada detalle de su vida. Carmen, con poco más de 50 años, mantenía una elegancia y disciplina que la hacían destacar en cualquier reunión. Cada mañana comenzaba con una carrera suave por el parque central del pueblo, donde los árboles centenarios susurraban secretos al viento. Luego, frente a su espejo, durante media hora, se transformaba de una mujer común en la figura impecable que todos conocían, elegante, con una belleza fría pero magnética. Su cabello, siempre perfectamente peinado en un recogido clásico, enmarcaba un rostro sin arrugas visibles, solo algunas líneas que añadían carácter a su expresión. Aquella mañana, Carmen llevaba un vestido ajustado color negro, de seda gruesa, con una abertura hasta la mitad del muslo que dejaba entrever unas piernas torneadas, resultado de años de dedicación al gimnasio. Sus zapatos eran unos estiletos de un diseñador madrileño poco conocido, pero muy codiciado entre las mujeres del lugar. Un collar de perlas, sencillo pero lleno de significado, completaba su atuendo, dándole un aire de misterio y severidad que encajaba perfectamente con su personalidad. Su mayor tesoro era su única hija, Lucía. Joven, radiante y fresca como una mañana de primavera, Lucía era la viva imagen de su madre, aunque con una energía y juventud que todavía tenían mucho por ofrecer. Estaba casada con Daniel, un programador informático que había dejado Barcelona para instalarse en León. Daniel era un hombre bueno, trabajador y respetuoso, aunque Carmen nunca pudo evitar mirarlo con cierto escepticismo. Le parecía demasiado abierto, demasiado simple para el mundo complejo en el que vivían. Carmen siempre había preferido las personas con secretos, con ese halo de misterio que mantenía la intriga. Durante las cenas familiares, notaba como la mirada de Daniel a veces se demoraba un poco más en ella, recorriendo sus curvas con una mezcla de deseo y curiosidad que Carmen disimulaba con una sonrisa fría. Esta tensión mantenía su ego en alerta, y aunque respetaban las apariencias, la atmósfera estaba cargada de algo no dicho, pero todo cambió aquel viernes por la tarde. Carmen estaba en casa, leyendo una novela de misterio, cuando sonó el teléfono. Era Daniel, con la voz ronca, quebrada, casi irreconocible. Carmen, Lucía se ha quedado hasta tarde en el trabajo. Estoy solo, necesito hablar contigo. ¿Podrías venir? Un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le decía que algo grave había sucedido. Se vistió rápido con su vestido azul marino favorito, de lana fina y corte ajustado que resaltaba cada curva de su cuerpo, y unas botas altas de tacón que le daban una estatura imponente. Cogió su pequeño bolso de mano y tomó un taxi hacia el piso de su hija y Daniel. Al entrar, encontró a Daniel sentado en la cocina, a oscuras, mirando fijamente la pared. Solo la luz tenue de la calle se colaba por la ventana, iluminando un vaso vacío y el aroma a whisky que impregnaba el ambiente. Daniel rara vez bebía, por lo que Carmen entendió que la situación era realmente seria. Daniel, dijo suavemente, acercándose, ¿qué pasa? Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Lucía me está engañando, musitó, dejando escapar un suspiro profundo. He visto sus mensajes, fotos, todo. El corazón de Carmen se congeló. Ella ya había sospechado algo, las llegadas tardías, las sonrisas nerviosas, las evasivas. Pero escucharlo de Daniel era otra cosa. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Sí, lo vi con mis propios ojos, respondió con lágrimas en los ojos. Un silencio pesado cayó entre ellos. Carmen sintió una mezcla de tristeza y rabia, pero también un extraño impulso que no pudo explicar. Se acercó, posó sus manos sobre los hombros tensos de Daniel, que no se apartó. El calor de su cuerpo traspasaba la fina tela de su camisa. ¿Quieres vengarte?, preguntó con un dejo de provocación, mientras sus dedos bajaban lentamente por su brazo. Daniel la miró fijamente, sin responder al principio. Su respiración se aceleró, y un fuego reprimido brilló en sus ojos. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Solo quiero que te sientas un poco menos solo, respondió Carmen con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. El deseo y la desesperación se mezclaron en aquella cocina oscura. Sus labios se encontraron en un beso prohibido, cargado de todo lo que no podían decir.
El mundo exterior desapareció mientras sus cuerpos y almas se unían en un pacto silencioso y peligroso. Pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto máximo, Carmen se separó, con una mirada inquietante. «Espera», susurró, «¿y si no hay vuelta atrás?». Daniel sonrió con tristeza. «¿Y acaso la hubo alguna vez?». Mientras la noche envolvía Villalba del Río, una alarma interna comenzó a sonar en Carmen. ¿Qué harían ahora con ese secreto? Y más importante aún, ¿qué pasaría cuando Lucía descubriera la verdad? La mañana siguiente en Villalba del Río amaneció con una calma engañosa. Las primeras luces del sol se filtraban por las cortinas del dormitorio de Carmen, dibujando líneas doradas sobre su piel tersa y ligeramente bronceada. Estaba recostada sobre la cama, envuelta en una sábana suave, con el cabello suelto cayendo en cascada sobre sus hombros, sus labios entreabiertos y sus ojos fijos en el techo, tratando de ordenar el torbellino de emociones que la noche anterior había desatado. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil, que se ceñía delicadamente a sus caderas, insinuando sin revelar. Las finas tiras de sus hombros resaltaban la suavidad de su piel y la elegancia natural que la caracterizaba. Sus piernas, largas y bien torneadas, estaban apenas cubiertas por la tela ligera, y sus pies descalzos descansaban sobre la alfombra persa que cubría el suelo. En la mesilla, un collar de perlas descansaba como un recordatorio silencioso de la mujer que ella solía ser, y quizás aún era, aunque nada volvería a ser igual. Daniel yacía a su lado, todavía dormido, con el rostro relajado pero la tensión evidente en sus cejas. Ella lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y desasosiego, consciente de que aquel hombre, ahora tan vulnerable, era también su cómplice en una traición que podía destruirlo todo. «¿Qué hemos hecho?», murmuró para sí misma. Mientras una sonrisa amarga se dibujaba en sus labios, se levantó con cuidado para no despertarlo y se vistió con un conjunto ligero pero seductor. Una blusa blanca transparente que dejaba entrever un elegante sujetador de encaje negro, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas con precisión quirúrgica. Sus tacones, altos y finos, resonaban suavemente sobre el parquet mientras caminaba hacia la ventana. Desde allí podía contemplar la calle principal del pueblo, donde ya comenzaba a moverse la gente, ajena a la tormenta que se gestaba en su vida. El silencio se rompió cuando Daniel abrió los ojos, sorprendiendo a Carmen con su mirada intensa y un tanto perdida. Sus manos buscaron las suyas, y por un momento, el mundo externo desapareció. «Carmen», susurró, «esto no puede seguir así». Ella le devolvió la mirada, dejando que sus dedos rozaran la piel cálida de su rostro. «Lo sé», contestó con voz firme, «pero no podemos volver atrás». No después de lo que pasó. Un nudo se formó en su garganta al pensar en Lucía, la hija que ambos amaban y que ahora estaba atrapada en una red de mentiras y dolor. Carmen sabía que la verdad podía destrozar a la familia, pero también que mentir era un veneno que acabaría con ellos desde dentro. Los días siguientes fueron una mezcla de encuentros formales y miradas cargadas de significado. En las comidas familiares, Carmen vestía con una elegancia fría, blusas de seda en tonos pastel, faldas midi y zapatos de tacón que marcaban cada paso con un taconeo sutil, mientras sus ojos buscaban en Daniel una conexión silenciosa. Él respondía con gestos medidos, evitando quedarse a solas con ella, pero sin poder ocultar la tensión que los unía. Lucía, por su parte, parecía ignorar la tormenta que se desataba a su alrededor. Sus risas sonaban más forzadas, sus abrazos a Daniel más vacíos, y Carmen podía ver cómo la joven luchaba por mantener la fachada de esposa perfecta, sin sospechar que su mundo se estaba desmoronando. Pero aquella paz fingida no podía durar. Una tarde, cuando Lucía anunció que se quedaría trabajando hasta tarde, Carmen sintió que ya no podía soportar más la mentira. Con una determinación fría, llamó a Daniel. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Él llegó 20 minutos después, pálido y con una expresión mezcla de temor y resignación. Carmen lo recibió en su salón, envuelta en un vestido de seda color burdeos, que rozaba sus muslos con una sensualidad moderada, y unas sandalias de tacón fino que destacaban sus piernas largas. Su pelo, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto el contorno elegante de su cuello. Adornado por un sencillo pero brillante collar de plata, sin mediar palabra, abrió su portátil y le mostró lo que había descubierto: capturas de pantalla, mensajes, fotos que confirmaban la infidelidad de Lucía. Daniel palideció al verlas, su pulso se aceleró, y una mezcla de culpa y rabia cruzó su rostro. «¿Tú la estabas vigilando?», preguntó con voz temblorosa. Carmen esbozó una sonrisa amarga. «Tú la vigilabas para descubrir la verdad».
Yo simplemente estuve un paso adelante, intentó defender a Lucía, pero Carmen no estaba dispuesta a escuchar excusas. No te justifiques, Daniel. Ella te convirtió en un idiota durante meses. Yo solo abrí los ojos, justo en ese instante, la llave giró en la cerradura. Lucía entró, con una sonrisa ligera que se desvaneció al ver la escena. Su rostro se tornó pálido, mezcla de miedo y rabia. Daniel giró el portátil hacia ella, y las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Qué pasa aquí? Su voz tembló, el silencio fue interrumpido solo por el latido acelerado de sus corazones, y entonces Carmen, con una fría autoridad, pronunció, vete, y Lucía no se movió, como si estuviera paralizada por el shock. Carmen repitió, esta vez con un grito, vete, la joven estalló en lágrimas, mientras Daniel intentaba acercarse a ella, pero ella lo apartó con un grito desesperado, no me toques. En ese momento, Carmen supo que había cruzado una línea sin retorno. La venganza que buscaba se había convertido en destrucción total. Daniel se volvió hacia ella, con una mezcla de reproche y furia contenida, y sin decir nada, salió de la casa. Sin mirar atrás, Lucía quedó sola, mirándola con una mezcla de odio helado y dolor profundo. ¿Cómo pudiste, mamá? Susurró con voz rota, pero firme. Carmen sintió que su mundo se desmoronaba, pero también que una nueva historia comenzaba, una historia que ni siquiera ella podía controlar, y en ese instante, un sonido sutil llegó desde la puerta, un móvil vibrando con un mensaje entrante. Carmen lo vio, pero no abrió. Sabía que lo que contenía podría cambiarlo todo una vez más. Una sombra nueva se cernía sobre Villalba del Río, y nadie estaba preparado para enfrentarla. Los días siguientes en Villalba del Río se convirtieron en un torbellino de emociones y silencios incómodos. Carmen, siempre impecable en su apariencia, vestía ahora con tonos más oscuros, vestidos de corte clásico que abrazaban su figura con una elegancia casi desafiante, y tacones que resonaban con autoridad en los pasillos de su casa. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto un cuello pálido que parecía cargar con todo el peso de sus secretos. Sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Daniel, por su parte, evitaba las miradas directas y se refugiaba en largas horas frente a su ordenador, tratando de encontrar en el código un escape a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Lucía desapareció del pueblo sin dar explicaciones, dejando tras de sí un rastro de sospechas y palabras no dichas. Una tarde, mientras Carmen organizaba papeles en su despacho, recibió un mensaje anónimo en su móvil. La pantalla mostraba solo un número desconocido y un texto breve, sé lo que hiciste. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. ¿Quién será? ¿El cartero? No, qué raro, el cartero no suele enviar mensajes tan misteriosos, pensó con una ironía amarga. Decidió no responder, pero la duda comenzó a carcomerla. ¿Había alguien más al tanto de su secreto? ¿O era solo su conciencia jugándole una mala pasada? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Su vestido negro de seda, que había guardado tras aquella fatídica noche, parecía mirarla con reproche. Al día siguiente, Carmen fue invitada a una reunión en el ayuntamiento del pueblo, donde la comunidad debatía sobre la llegada de una nueva empresa tecnológica que podría cambiar el destino de Villalba. Allí encontró a Daniel, más delgado y con ojeras profundas, pero con esa chispa inconfundible en sus ojos. Se saludaron con un breve gesto, cargado de significados no pronunciados. Durante la reunión, Carmen notó cómo la mirada de Daniel se posaba en ella con una mezcla de arrepentimiento y algo que no pudo descifrar. Al salir, él se acercó y le susurró, necesitamos hablar, pero no aquí. Ella asintió, consciente de que su historia conjunta aún no había terminado, y que el verdadero peligro aún acechaba en las sombras de Villalba. Mientras caminaban por las estrechas calles adoquinadas, iluminadas por faroles antiguos que lanzaban sombras danzantes, Carmen sintió una presencia detrás de ellos. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios pasos y un susurro apenas audible. No todo está perdido. Un escalofrío recorrió su espalda. La intriga apenas comenzaba, y Villalba del Río guardaba secretos que ni siquiera Carmen Esteban estaba preparada para enfrentar. Las noches en Villalba del Río se habían vuelto un espectáculo de sombras y susurros para Carmen Esteban. Aquella sensación de ser observada se hacía más intensa con cada luna llena que iluminaba las calles adoquinadas del pueblo.
La elegancia que siempre la había caracterizado ahora llevaba un matiz de alerta. Sus vestidos, aunque impecables, parecían esconder más que revelar, y sus tacones resonaban con un eco distinto, como si marcaran el ritmo de una búsqueda silenciosa. Aquella noche, Carmen eligió un vestido rojo oscuro, de seda fluida que acariciaba sus caderas con suavidad, dejando que la abertura lateral insinuara la curva de su pierna. Sus labios, pintados de un carmesí profundo, contrastaban con el brillo frío de sus ojos, que buscaban respuestas en la penumbra. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su pecho, como un símbolo de los secretos que aún guardaba. Mientras caminaba hacia la plaza principal, donde Daniel esperaba, sintió el roce leve de una brisa que parecía susurrarle advertencias. Él apareció vestido con una chaqueta oscura y camisa blanca, la mirada más firme pero cargada de un cansancio visible. Sin palabras, se acercaron y comenzaron a caminar juntos por las calles silenciosas. He encontrado algo, dijo Daniel con voz baja. No solo fue Lucía, hay más detrás de todo esto. Carmen frunció el ceño, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la calma. Hay alguien que nos está vigilando, alguien que sabe más de lo que creemos. Encontré mensajes en el móvil de Lucía, pero también otros que no entiendo, con códigos y referencias a lugares que no reconocemos. Ella sonrió con ironía. ¿Y qué? ¿Ahora somos protagonistas de una novela de espías en Villalba del Río? Cuidado, que pronto saldrá un agente secreto con capa y sombrero, y tendremos que escondernos en las bodegas de la plaza. Daniel no se rió. Su expresión seguía seria. No es una broma, Carmen. Esto puede poner en peligro todo lo que tenemos. La tensión entre ellos creció, pero también una inesperada complicidad. Carmen sintió como sus dedos rozaban los de Daniel sin querer, un contacto breve pero cargado de electricidad. El peligro, el misterio y la pasión se entrelazaban en un baile peligroso. De repente, un ruido metálico resonó en la oscuridad. Ambos se giraron al unísono, pero no vieron nada. Solo el susurro del viento y las sombras que danzaban al compás de la luna. Esto no ha hecho más que empezar, murmuró Carmen, con la voz teñida de una mezcla de miedo y desafío. Mientras caminaban hacia lo desconocido, una figura oculta en las sombras observaba cada movimiento, sonriendo con malicia. Villalba del Río ya no era el tranquilo pueblo que todos creían, era el escenario de un juego peligroso, donde cada secreto podía ser la llave para abrir una puerta hacia la destrucción o la redención. La siguiente mañana en Villalba del Río amaneció con un cielo encapotado que parecía reflejar el peso que oprimía el corazón de Carmen Esteban. En su apartamento, donde cada objeto estaba colocado con precisión milimétrica, ella se preparaba para enfrentar un día que prometía ser decisivo. Su vestido de hoy era un traje sastre gris oscuro, entallado a la perfección, que resaltaba su figura esbelta y firme. Bajo la chaqueta, una blusa blanca de seda asomaba delicadamente, aportando un contraste de suavidad a su apariencia estricta. Sus zapatos de tacón medio, de cuero negro brillante, marcaban un paso decidido, mientras su cabello recogido en un moño bajo dejaba al descubierto un cuello adornado con un discreto collar de oro. Mientras se miraba al espejo, ajustando el pañuelo de seda que llevaba al cuello, una mezcla de determinación y vulnerabilidad cruzó su rostro. Sabía que aquel día podría cambiarlo todo. En el ayuntamiento, donde se celebraría una reunión clave para decidir el futuro de Villalba del Río y de la misteriosa empresa tecnológica que amenazaba con transformar el pueblo, Carmen llegó puntual. Allí también estaba Daniel, más recuperado, con una expresión seria y una chaqueta azul marino que le daba un aire de profesionalismo renovado. Durante la reunión, las palabras se mezclaban con miradas cargadas de tensión no resuelta. Carmen, con voz firme y clara, defendió la necesidad de transparencia y unidad en la comunidad, mientras Daniel, a su lado, ofrecía argumentos técnicos para proteger los intereses locales. Al finalizar, cuando la sala comenzaba a vaciarse, Daniel se acercó a Carmen y le susurró: «Hay algo que debes ver». En mi despacho, intrigada, ella le siguió. Una vez a solas, Daniel encendió su ordenador portátil y le mostró una serie de archivos cifrados y mensajes que había descubierto, relacionados con la empresa y con alguien que parecía manipular la información desde las sombras. No solo es una amenaza externa, explicó. Hay alguien dentro de nuestro círculo que está jugando con nosotros. Carmen frunció el ceño, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. ¿Y qué propones?, preguntó con cautela. Debemos descubrir quién es antes de que sea demasiado tarde. Mientras analizaban los datos, la tensión entre ellos se volvió tangible.
Carmen, con un gesto sutil, rozó la mano de Daniel, él no apartó la suya. En ese instante, una mezcla de miedo, deseo y complicidad los unió en un silencio cargado de significado. Sin embargo, en ese preciso momento, un correo electrónico llegó al ordenador de Daniel. El asunto decía simplemente: te estamos observando. Ambos intercambiaron una mirada llena de alarma. Esto no es solo un juego, susurró Carmen. Es una partida que puede costarnos todo. La puerta del despacho se abrió lentamente, y una figura misteriosa apareció en el umbral, con una sonrisa enigmática que prometía que el peligro apenas comenzaba.